nuestra ciudad, como seguramente en muchísimas otras, convivimos con conceptos o con nociones, con algunas afirmaciones que las damos como buenas de hecho, sin preguntarnos si es así o no. Estos conceptos, muchas veces transformados en certezas, definen la manera en la que vemos y entendemos la ciudad. Por eso proponemos interrogar esas cuestiones que parecen tan sólidas, esas certezas, ponerles pequeños signos de pregunta a cada una de esas afirmaciones. Poner a la ciudad en cuestión, en debate, volver a pensarla, pero no para buscar nuevas certezas, sino para analizarla sin estereotipos. Si vale como ejemplo, muchas veces decimos Río Tercero es una ciudad industrial, o decimos en esta ciudad el progreso es permanente. Entonces la propuesta es ponerle signos de pregunta a esas afirmaciones. ¿Fue una ciudad industrial? ¿Lo es todavía? ¿El progreso, si fue permanente, aún lo es? ¿Lo será? Incluso cuando hablamos de progreso, ¿qué decimos cuando decimos progreso? Poner a la ciudad en cuestión no significa encontrar grandes respuestas, sino más bien enriquecer con nuevas preguntas. Les damos las bienvenidas, queridos televidentes. Arrancamos una nueva edición de esto que se llama La Ciudad en Cuestión, que lo llevamos adelante junto a mi compañero Sergio Colauti, que ya saludo. ¿Cómo estás, Sergio? Bueno, Alexis, buenas noches para todos. Y hoy nos convoca un tema clave, importantísimo en el desarrollo y en la historia y la actualidad de la ciudad, que es su relación, la relación de la ciudad con el medio ambiente. Y que tiene muchas aristas para analizar, porque cuando uno habla de medio ambiente también dicen, somos parte de ese medio ambiente. Seguramente. ¿Cuidamos nosotros ese medio ambiente al que también pertenecemos? Claro. ¿O lo descuidamos? ¿El análisis es colectivo? ¿El análisis es individual? Son preguntas que seguramente sí. van a ir flotando en Bueno, seguramente es colectivo, individual también, ¿no? Uno individualmente se pregunta a veces por aquellas cosas que hacemos o hacemos a medias o dejamos de hacer, en la mayoría de los casos por ignorancia, y que serían muy importantes para un cuidado más responsable del ambiente. Yo vi que llegaste hoy al programa leyendo. Bueno, viendo un poco cuál era la temática, recordaba algunas cosas que escribió Yupanqui y me parece que cosas como esta, por ejemplo, tienen mucho que ver, ¿no? Cuando él dice, para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás. Nada le dice la pampa, ni el arroyo, ni el sausal. Bueno, esperemos que a nosotros nos diga. Sí, y también esperemos que esto, ¿no? Empecemos a mirar ya más profundamente nuestro propio entorno, nuestro barrio, nuestra cuadra, nuestra ciudad, empezar a tener acciones que nos protejan y que nos protejan, porque el medio ambiente, ya sabes, es una problemática absolutamente mundial, pero que nos atraviesa también. Exactamente, y este concepto de Yupanqui, mirar sin ver, tiene que ver directamente con la relación con el medio ambiente, porque al ambiente, nuestro contexto natural, muchas veces lo miramos, pero no lo vemos. Como si fuera extranjero, como si no fuera parte como un objeto. Sí. Si te parece, hacemos un breve cortecito y presentamos a nuestros invitados. Muy bien. Hola, soy Damián Albornoz, secretario general de ATE de Río Tercero. A 26 años del atentado a la voladura de la fábrica militar Río Tercero, seguimos reclamando justicia y reparación histórica para la ciudad. La Universidad Nacional de Río Tercero es la reparación colectiva que necesitamos todos los riotercerenses. A 26 años del atentado reclamamos justicia y reparación histórica. Esa reparación tiene que ser la Universidad Nacional de Río Tercero. A 26 años del atentado seguimos reclamando justicia y reparación histórica para la ciudad. La Universidad Nacional de Río Tercero es la reparación colectiva que solicitamos. A 26 años del atentado a Río Tercero, seguimos pidiendo justicia y restauración histórica. La Universidad Nacional de Río Tercero es la restauración colectiva que nos merecemos. ¿Qué queremos? Justicia. Justicia.
Comenzamos el segundo bloque ya con la temática presentada. Sergio, si te parece, presentamos a nuestros invitados. Hoy vamos a hablar de medio ambiente y para eso tenemos invitados. Así es. Bueno, tenemos invitados que nos van a ayudar muchísimo a pensar estas temáticas, a repensar algunos conceptos que por ahí están dando vueltas y conviene deconstruir o revisar. Y para eso invitamos hoy a Mónica Ramírez, que es licenciada en Ciencias Ambientales y docente de toda la vida de estas cuestiones, y a Fernando Colauti, periodista de La Voz del Interior, especialista en medio ambiente en ese diario y también referente del proyecto Papelón, conocido en nuestra ciudad. Y escritor también de un libro que repasa un poco la historia de Río Tercero, y Río Tercero siempre ha tenido con el medio ambiente por lo menos una discusión, ¿no? Bueno, ¿cómo ves esta relación entre la ciudad y el medio ambiente? ¿Cómo les va? Bueno, la relación es cambiante con el tiempo. En realidad, el medio ambiente no fue una inquietud, no de Río Tercero, del país y del mundo en general, hasta en las últimas décadas, cuando empezaron a verse no solo algunas consecuencias del impacto del hombre sobre el ambiente, del avance, digamos, urbano, industrial, de la sociedad sobre la naturaleza, sobre el planeta, y eso, digamos, escapa a lo puntual de Río Tercero, sino que es muy general. En el caso de la ciudad de Río Tercero, también por una cuestión igualmente general, no se habló de ambiente o de ecología hasta los años 70, 80. Yo recuerdo cuando empecé a hacer periodismo en Río Tercero, años 80, fines de los 80, escribí un artículo en aquellos primeros tiempos que decía ¿eco qué? Porque era como que la gente cuando vos decías ecología preguntaba ¿de qué estás hablando? Eco, casi que no se entendía la palabra o lo que significaba esa palabra. No estamos hablando de tanto tiempo atrás, década del 80, y digamos que ahí empezó, de la mano también de discusiones ambientales en el mundo y en el país, la discusión en Río Tercero. La aparición de los primeros grupos ambientalistas en la ciudad, las primeras discusiones sobre los impactos de las industrias químicas en el río, en el aire, etcétera, empezaron a darse en ese momento. Por eso digo que la relación también tiene que ver con lo que ocurría en otros lados y cómo repercutía en Río Tercero. Obviamente que si en los tiempos fundacionales el tema del medio ambiente hubiera sido tenido en cuenta, la erradicación del polo industrial no hubiera estado aguas arriba de la ciudad, lo cual es evidente y se transformó en un problema serio con el correr de los años, de las décadas, serio e insalvable. Claro, incluso al comienzo las fábricas se instalaron lejos de la población, ¿no? Exacto. Se conoce y después la población se fue acercando al polo fabril. Sí, uno de los problemas graves de la ciudad de Río Tercero, que tiene también que ver, si uno contextualiza, con el ritmo vertiginoso de su crecimiento, es el de la ausencia de planificación. No le ha pasado solo a Río Tercero, en general a la mayoría de las ciudades que han crecido mucho en poco tiempo, lo que le pasó a Río Tercero entre los 40 y los 80, ese crecimiento vertiginoso va de la mano, lamentablemente, y no siempre, pero muchas veces, de la falta de planificación. Eso generó que alrededor del polo industrial se fuera urbanizando, no solo porque privados fueron loteando, el municipio no controló, sino que hasta el propio Estado fundó su principal barrio para la fábrica militar, pegado a la fábrica. Entonces, digamos, hay que reconocer en las historias esos cambios, ese espíritu de época, ¿no? Mónica, ¿qué diferencia hay entre lo ambiental y lo ambientalista? Ambientalista es la persona activista y ambiental es la persona que se dedica a toda la temática ambiental, pero es apolítico. Es el trabajo hacia la ciudad y con los ciudadanos, pero no desde el punto de vista político. ¿Y no es a través de decisiones políticas que se puede retomar un camino un poco más cuidadoso con el medio ambiente? Totalmente de acuerdo, pero uno tiene que ser neutro, o sea, tiene que ser imparcial, porque es de la única manera de que podemos lograr los cambios. Y los cambios se logran desde la educación, y la educación ambiental en todos los estratos sociales y en todos los niveles de formación educativos, formal, no formal e informal. De esa manera vamos a lograr cambios. Entonces no tiene que ver con la política,
tiene que ser con una política de Estado, pero no con un partido político. Claro. No, te iba a preguntar, Mónica, siguiendo un poco la línea de lo que hablábamos recién, de la relación entre la ciudad y el medio ambiente, si en la actualidad te parece que sigue siendo una relación incómoda y cuáles serían las tensiones que ves más visibles en esa relación. Seguimos diciendo que la culpa de toda la contaminación son las industrias. Y yo siempre les pregunto a las amas de casa y al ciudadano común si en casa no produce ningún tipo de contaminación. Y entonces me dicen no. En general te dicen que no, porque hay mucho desconocimiento. Y entonces uno le pregunta, ¿usamos plaguicidas, insecticidas para los mosquitos, para los ambientadores? ¿Usamos todo ese tipo de cosas? Los limpiadores que usamos en casa producimos una gran contaminación, no solamente al aire, sino al agua y a la salud humana. Entonces, ese es un desconocimiento. Por eso decimos, no, nosotros tenemos lo que tenemos, nuestros problemas respiratorios, nuestras eczemas, nuestras cuestiones digestivas, por la contaminación de afuera. Y nunca evaluamos la contaminación de adentro. Claro, ponemos siempre la responsabilidad por ahí en lo colectivo y se diluye la responsabilidad individual, lo que no quiere decir que el mundo esté como está solo por responsabilidad individual. No. Pero sí hay cuestiones como el cuidado del agua, que era un tema que tenía especialmente cuidado, porque creo que en Río Tercero tenemos ahí una mina de oro, que es nuestra agua potable subterránea, pero que no somos tan conscientes de que es una mina de oro, no la cuidamos demasiado. La otra cuestión individual es la recolección de residuos, que no es tan compleja, y que generar la menor cantidad de residuos posibles como individuo ya es un aporte importante. Sí, hay varios problemas que, digamos, cuando uno habla de medio ambiente en Río Tercero en términos históricos, siempre se identificó como primero el del polo industrial. Y yo creo que es razonable desde un punto de vista en el sentido de que es el sector que genera el mayor riesgo, sobre todo en casos de accidentes. Y eso Río Tercero debería tenerlo en cuenta, debería trabajarlo más de lo que trabaja. Por ejemplo, yo creo que la ciudad hoy, a pesar de algunos esfuerzos que se hicieron y a pesar de que generalmente tiene picos, cuando ocurre un hecho se reacciona, después se olvida, pero la ciudad hoy no está preparada socialmente para una contingencia de grave, y debería estarlo, lo cual a mí en lo personal me inquieta, y a esta altura de los acontecimientos debería haberse avanzado mucho más. Creo que no es solo responsabilidad de las autoridades, aunque es la principal responsabilidad, sino también de una sociedad que me parece, y voy a tratar de no ser demagogo con la gente, pero me parece que es una sociedad bastante hipócrita en general, la de Río Tercero, y es probable que la de otras ciudades también, en estos temas, ¿no? Hay muchos temas que se discuten, yo veo, digamos, que hay muchos temas en términos de ambiente que se discuten cuando ocurre un hecho, digamos, para hablar en términos modernos, funciona a demanda, ¿no? On demand. Ocurre un hecho, todos reaccionamos y decimos que se cierre tal empresa porque ocasionó tal cosa. A los 2 meses eso se desvanece, y cualquier crítica o cualquier cuestionamiento sobre eso que eventualmente ponga en riesgo la continuidad empresaria, laboral, etcétera, genera la reacción contraria, a veces de la misma gente, que 2 meses atrás dijo otra cosa. Entonces hay una discusión que no del todo razonable, digamos, no del todo equilibrada, que nos va llevando así en una cuestión pendular de arriba y abajo en la consideración respecto de los riesgos y de lo que deberíamos hacer. Y después hay temas claves, me parece, que yo lo apunto como una falencia de la sociedad de Río Tercero en su conjunto, de la dirigencia primero, pero de la sociedad en su conjunto también, de la falta de discusión de temas de fondo. Vos apuntabas uno, 2 que tienen mucho que ver con el ambiente, pero además que tienen que ver con el futuro, si queremos que nuestros hijos estén acá, las próximas generaciones, etcétera. Uno es el tema del agua, que hace Río Tercero, que hizo Río Tercero con el agua potable que consumimos, un elemento absolutamente crítico. Río Tercero tiene, crítico digo en el sentido de que es esencial, y que en el próximo mundo, ¿no? El de crítico a nivel nivel mundial, el de mañana, el de pasado mañana, es un elemento digamos vital para el desarrollo de cualquier comunidad.
Hoy y para la subsistencia. Hoy hay poblaciones de Córdoba que están media Córdoba no tiene agua potable. Al sur de la provincia y al este de la provincia, el agua que le llega es agua de la zona de la cuenca del Talamuchita, de este río, que va desde Belville o de Villa María en acueducto. No tienen agua por el arsénico que tienen en las napas. Río Tercero y la zona de Río Tercero, desde Almafuerte hasta Villa María, tiene un capital impresionante, casi único en Córdoba, que es la calidad del agua subterránea. Sin embargo, la pregunta es, ¿se está cuidando? Yo creo que estoy convencido que no lo suficiente. Entre otras cosas, no solo por el consumo, sino, por ejemplo, por el abuso que hay para otros usos de las primeras napas. Ya la primera napa ya está afectada. Ya estamos tomando el agua en Río Tercero de la napa más profunda, que está a 200 metros, y que tiene también, si no hacemos nada, riesgo de que disminuya su caudal y además de que sea afectada. Por ejemplo, el sector industrial no debería tomar el mismo agua, para refrigerar la misma agua que la ciudad. Y son temas que, bueno, yo en su momento los trabajé bastante, pero yo no veo que la ciudad los discuta, ni en una campaña electoral, ni en ninguna de sus instancias. Otro tema, conecto con la cerrar, Mónica, que tiene que ver con la educación, ¿no? Sí. No mucho. Y otro tema cortito, para que quede anclado eso, es el de la planificación urbana, que tiene que ver con el ambiente. Nunca se discute en Río Tercero hacia dónde debe crecer la ciudad. Ya venimos desde la época fundacional con problemas, o desde la época de las radicaciones industriales, con problemas en ese sentido. No podemos achacarlo a esa época por lo que decíamos, el espíritu de época, eran temas que no se visualizaban, digamos, ni acá ni en ningún lado. Pero ahora sí podemos visualizar y podemos ver en términos de sustentabilidad ambiental hacia dónde Río Tercero debería crecer más y hacia dónde menos. Sin embargo, no se hace, se lotea donde aparecen loteos y no se tienen en cuenta todos esos impactos, ¿no? Esos, entre otros muchos temas, digamos, pero me parece que la ciudad no está discutiendo cuestiones de fondo que escapen a lo que pasó ayer o lo que pasa hoy a las 3 de la tarde. Permíteme volver con Mónica al tema educativo y pensaba mientras escuchaba a Sergio que es por allí en las nuevas generaciones donde hay más preocupación alrededor de lo ambiental. No sé si esto es un mito o si esto es real. Uno recuerda la experiencia personal, mi primera experiencia alrededor de la conciencia ambiental viene de la escuela. No hay otro lugar en donde uno pueda aprender a cuidar el medio ambiente. ¿Ves que hay una preocupación más profunda en las nuevas generaciones que por allí más grandes? Se ven los chicos, de hecho los chiquitos de jardín ya corrigen a los papás. Sí. Y no, papá, esto no, mamá no es, el tema del agua, claro. Están involucrándose. Y está la ley ambiental a nivel nacional, que es transversal y que tiene que sí o sí enfocarse, porque el tema ambiental no es una materia, es el enfoque que uno le da a cada una de las asignaturas. Entonces, porque es una filosofía de vida, entonces esa es la idea, desde los niñitos hasta las universidades, que sea formal. Pero lo más importante en este momento es que los adultos no tenemos conocimientos ambientales, y es donde hay que apuntar a la educación ambiental no formal. Porque, por ejemplo, un caso que tuvimos hace poco, se comenzó a hacer una juntada de firmas para una audiencia pública. Las audiencias públicas tendrían que ser mucho más comunes acá, en otros lados. Acá era la primera audiencia. Bueno, se juntaron firmas, se logró que el Consejo Deliberante, por el tema del manejo de los residuos sólidos urbanos, convocara a quien quisiera exponer el tema de los residuos. Ese día éramos 13 ponentes y debíamos haber habido 20 personas, además del Consejo Deliberante. Y yo me pregunto, ¿qué clase de ciudadanos somos que no pensamos en ir a ver qué dice la gente, qué se va a hacer con un tema del cual todos somos responsables y tenemos que hacernos cargo? Esa es la cuestión que yo veo en el ciudadano riotercerense. Hablamos de Río Tercero porque es nuestra ciudad. Somos muy individualistas y no actuamos como ciudadanos. Pensamos en nosotros, en el tema de la basura, hacemos la bolsita, la ponemos en el cesto y consideramos que el problema terminó y ahí empieza. Bueno, yo quiero traer un buen ejemplo acá, o por lo menos para mí, esto es una mirada subjetiva, ya lo charlamos, pero hace unos años en la ciudad de Río Tercero hubo una experiencia a partir de la idea de instalar Dioxitex, una empresa química
que no debía estar más en la ciudad de Córdoba y que entonces Río Tercero se ofreció a instalarla acá. Estaba la decisión política de avanzar y el freno de la instalación de esa empresa fue por básicamente movilización popular, ¿no? Claro. Asamblea, hubo marchas, bueno, todos la recordarán esa experiencia. Nosotros vamos a escuchar el testimonio de Gustavo Bravo, que en aquel momento es locutor, él es comunicador social y en aquel momento fue un activista de estas movilizaciones, así que nos va a contar aquella experiencia y ya la discutimos. Escuchamos. Bueno. En mayo de 2013, con la inminente llegada de Oxitec a Río Tercero, conformamos una comisión vecinal con algunos amigos y gente conocida para evitar la radicación de la firma de Oxitec aquí en la ciudad de Río Tercero. Conocíamos apenas la carta orgánica de la ciudad y nos pusimos a estudiarla y ahí nos dimos cuenta que en algunos de los artículos prohibía no solamente la erradicación de ese tipo de industria, sino también el transporte de sustancias que tuvieran que ver con la actividad nuclear o desechos radioactivos. Con eso como premisa y como base fue que empezamos a convocarnos y a charlar en reuniones antes de hacer las manifestaciones. Tuvimos mucha gente en contra, medios pagos para salir a pegarnos por todos lados. Salimos en los diarios, la gente nos decía que éramos los loquitos de los árboles, los ecologistas y demás, y nada que ver, éramos simplemente un grupo de 5 amigos cuando empezamos, y estábamos muy preocupados por eso porque sabíamos que era la nuclear o la atómica, como se la conoce en Córdoba capital. Un reservorio que tiene 57 toneladas de desechos industriales, de dióxido de uranio y demás. Entonces vimos que era necesario no tener una mancha más al tigre, como dijo en aquel momento el intendente Martino. Medios de toda la provincia y gente de organizaciones no gubernamentales dedicadas no solamente a lo ecológico se hicieron eco de nuestro llamado, mientras desde el gobierno nacional se insistía con la radicación aquí en la ciudad. La prefactibilidad de uso del suelo nunca se había pedido y sin embargo se le dio el permiso para el uso del suelo de parte de la Municipalidad de Río Tercero. Por suerte y gracias a la respuesta de la gente salimos muchos en aquel mayo glorioso para Río Tercero, porque una pueblada hizo que esa empresa no se radicara aquí en la ciudad y buscara instalarse en la ciudad de Formosa. Es un lindo recuerdo lo que pasó allá en mayo de 2013, porque una de las primeras personas que se acercó a nosotros tenía vinculación con la municipalidad y nos dijo textuales palabras, recuerdo porque me quedaron muy grabadas: chicos, las asociaciones civiles o las reuniones de vecinos nunca llegan a nada. Se equivocó, nosotros lo logramos. Gracias a Dios, gracias a la gente, gracias al empuje, gracias a que nos pusimos al frente de un montón de cosas, que la gente de FUNAM pudo venir a debatir con la gente y a concienciar a la gente y a mostrarle a la gente lo peligroso que era tener un reservorio de sustancias radiactivas aquí en la ciudad. Recuerdo que el señor Julio Rivera también fue traído por la municipalidad en una conferencia de prensa en el anfiteatro lleno de gente que podía hacer preguntas y demás. Y también recuerdo a una alumna de un secundario que le hizo una pregunta que ese señor no supo responder. Creo que mucha gente tuvimos razón, que mucha gente estábamos en lo cierto y el tiempo nos dio la razón. No de Oxitec, no hay ninguna cosa que contamine. Cuidar el ambiente no es solamente salir a protestar a la calle, se pueden hacer muchísimas cosas. Vos podés tener tu compostera en tu casa, podés tener tus 2 árboles bien cuidados en la puerta de tu casa y eso puede ayudar y mucho. Gracias. Escuchábamos a Gustavo Bravo repasando aquella experiencia de la intención de instalar Oxitex en la ciudad de Río Tercero. Para mí, y abro acá el debate, hay un antes y un después, te diría, en la ciudad de Río Tercero alrededor de la discusión ambiental con Oxitex.
Sí, y sería una muestra de cómo la movilización popular o algún grupo movilizado activa o pone en el escenario, digamos, una cuestión donde ahí el poder político, la sociedad en general, tiene que responder, ¿cierto? Eso se ve como excepcional en relación a lo que ustedes decían, como que es más contextual que esta individualización o las contradicciones, ¿no? Y ahí está demostrado esto, que es fantástico, la importancia de la participación del ciudadano. Claro. Es fundamental, de las bases, siempre, pero hay que tener conocimientos. Claro, eso, no hay posibilidad de participación sin conocimiento y sin la temática instalada. Exactamente. Sí, en ese caso yo creo que contribuyó dos cosas. Por un lado, digo, que contribuyó a que esa erradicación no se terminara produciendo. Recordar que Citex es una planta de producción de dióxido de uranio, que es un insumo clave para el funcionamiento de las centrales nucleares, y que funciona en plena ciudad de Córdoba, en Alta Córdoba, y que ahora está a punto de ser inaugurada la planta en Formosa, que es la que en algún momento se imaginó para Río Tercero. Creo que contribuyeron dos cosas. Primero, que no era un proyecto maduro, era solo una idea, que desde el municipio de Río Tercero alguien se entusiasmó con esa idea para generar empleo, etcétera. Pero nunca hubo un proyecto armado, ni siquiera estaba el terreno definido. Cuando un proyecto está política y empresariamente definido, es mucho más compleja la discusión. En este caso ese paso no estaba. Y por otro lado contribuyó la temprana reacción social, digamos. Cuando ya en términos políticos se observa que no hay consenso social, es mucho más factible que un proyecto se desvanezca o que se busquen alternativas, ¿no? Pero ahí permitirme, hoy voy a jugar de optimista, pero voy a poner otro ejemplo, que es el caso de Monsanto en Malvinas, que ahí sí había un proyecto ya, y creo que avanzaban con la instalación, ¿no? Eso requirió una reacción mucho más, más intensa, más continuada, más larga. Ejemplos, sí, yo les quería preguntar algo que tiene que ver con lo ambiental, pero también, si se quiere, desde lo sociológico, ¿no? Cuando hablamos de la relación entre la ciudad y el ambiente, el río, todas las ciudades, cualquier ciudad de la Argentina o de cualquier lugar, se amiga con su río, es como un atractivo natural de base, digamos, y muchas ciudades crecen, se desarrollan también desde lo turístico a partir del río, de sus bellezas naturales, digamos. En esta ciudad, una generación atrás más o menos, la gente acudía al río y se veían hasta camping poblado y gente que venía de afuera al río, etcétera. Y si uno mira bien, era cuando la contaminación del río por ahí no estaba controlada o estaba menos controlada que ahora. Ahora, cuando se supone que por leyes y la evolución y la educación ecológica ha avanzado, aparentemente, o no aparentemente, digamos, manifiestamente, la sociedad es como que le da la espalda al río, ¿no? Que el río es un lugar donde se hace a veces hasta una visita de una tarde, pero no es un lugar, una apropiación como vemos en otros lugares. ¿Existe alguna mirada sobre eso? Yo creo que de chica, porque vamos a hablar de tiempos remotos, pero de chica nosotros íbamos mucho al río. Claro. Yo iba detrás de la fábrica, me acuerdo, y el balneario era diferente porque había gente que, esto que vos decís, que ponía las carpas y el campo. Después se fue deteriorando, pero creo que tiene que ver con la conservación del balneario como conservación y atractivo. Ya no se puede acampar, ya no hay seguridad, hay un montón de cuestiones. Ahora estamos volviendo a que empecemos otra vez a poner este balneario puesta en valor para que la gente y los turistas vengan, porque no está atractivo. Y creo que esto ha hecho que le demos la espalda. Y además el tema de la reforestación, porque hace poco tuvimos una gran tormenta que se cayeron muchísimos árboles y falta también esa parte de reforestar con los árboles adecuados, darle mucho más verde para que sea lindo estar en el balneario, en lo que es el río. Esa es mi postura, es lo que creo que pasa. Por eso la gente ahora está empezando un poquito más con el tema de la pandemia. Después de la pandemia es como que se necesitó salir, claro, y entonces volvimos al río un poco más. Sí. Pero creo que lo que pasó es esto de que se deterioró demasiado, entonces la gente ya no lo utilizó, porque vas a otros balnearios cercanos o al lago, que todo el mundo pasa para allá, Piedras Moras. Sí, o el mismo río
cercano, tal cual. La gente de aquí paga para ir a ese río. Sí. Pero está preparado para. Me parece que sí. Y no es un tema, más que un tema ambiental, es un tema social o urbano. Sí. Volvemos al tema de la planificación urbana, etcétera, en el sentido de que cómo la ciudad fue creciendo a espaldas del río o sin tener en cuenta el río. Sí. Ahora hay que ver hacia adelante, digamos, hoy se están urbanizando sectores hacia el norte del río en forma creciente, casi que son los sectores que más están creciendo en términos urbanísticos, también por una cuestión ni siquiera planificada, por una cuestión de que estaban los lotes ahí o estaban los espacios disponibles para crecer. Es un desarrollo espontáneo, ¿no? Sí, totalmente. De todas maneras es cierto, si lo vemos desde el punto de vista ambiental, esa paradoja de que el momento en que el río era más concurrido, no solo por riotercerenses, sino hasta por gente que venía de afuera, era el momento en que más evidencia de contaminación sobre el cauce del agua había. Claro. Hoy el río está mucho mejor que en los años 70, en términos de calidad ambiental, por controles, porque hay más conciencia, porque hay más tecnología, etc. Independientemente de si es lo ideal o no es lo ideal, pero digo, mejor que los 70 seguro que está. Sí. Y en los 70 era el furor hasta las grandes inundaciones que hubo 78, 79, 77, previas al dique Piedras Moras. Ahí hubo como un clic desde esos episodios que generaron que el río dejara de ser un lugar atractivo y que la gente dejara de apropiarse de ese espacio como propio. Al menos en los niveles en que una ciudad como Río Tercero y en un río como este se merecería. Pero es cierto que no es un lugar aprovechado. Y ahí dejamos también un tema picando alrededor de los árboles. Está, digo, ya es una frase de sentido común de que a Río Tercero le falta. Y además tuvo como instalaciones de árboles no autóctonos, entonces también hay que hasta corregir el sistema de arbolado en la ciudad de Río Tercero. Uno ve algunas iniciativas que son chicas a lo que le faltaría, pero que realmente también ve esto que ustedes decían. No sé si todos los ciudadanos de Río Tercero somos conscientes de esto. Probablemente si cada uno de nosotros plantáramos 2 árboles autóctonos por año o cada 4 años, cambiaría a lo largo de 20 años la estructura de arbolado en la ciudad de Río Tercero, pero tampoco somos tan conscientes de esto. No. Fíjate que hay una lucha con los frentistas que vos decís que mejor que tener árboles en tu casa, que te disminuyen la temperatura de tu casa, disminuyen... Y sin embargo no lo ven así. Pero cuando viene esta época, vos ves los autos, ¿a dónde buscan? Sí, la sombrita del árbol. Pero no, porque las señoras le dicen que cuando viene el invierno que hay que juntar las hojas, que se caen las flores y que, o sea, ven todo lo negativo y no llegan a valorar lo que significa tener un árbol en casa y para la ciudad, ¿no? La disminución de la temperatura, el tema del oxígeno, la huella de carbono. Hay tantos beneficios. Hay mucho desconocimiento también sobre eso. Y el tema de que recién ahora desde el municipio también se están dando qué árboles colocar en las veredas, y depende de la vereda, de si es vereda chica o vereda grande, qué árboles ponen. ¿Por qué? Porque se ponía cualquier árbol, entonces después están hermosos los árboles grandes y hay que sacarlos porque levantaron, se pusieron entre los caños, levantaron la vereda, entonces ¿qué se tienen que sacar? Sí, o hay especies de árboles que consumen mucha agua subterránea porque no son autóctonos. El beneficio del árbol autóctono sobre el foráneo es realmente mucho. Y uno ve que el dibujo, digamos, de arbolado en la ciudad de Río Tercero, pero pasa en gran parte de la provincia, incluso en la sierra, en donde ha habido invasión de siembre verde, por ejemplo, es mucho, digamos, el perjuicio que se hace a veces por plantar otras cosas que quedan lindas. Yo creo que el tema arbolado es absolutamente clave en Río Tercero, sobre todo porque hay, como hablábamos antes, algunos otros temas que son más complejos de resolver. Claro. Entonces, ¿cuál es el modo que Río Tercero tendría de equilibrar eso y de ser una ciudad más sustentable, aún siendo una ciudad industrial, que lo va a seguir siendo, que es precisamente el arbolado? Ahora yo creo que hay dos razones, digamos, 2 causas, 2 problemas. Uno, efectivamente, hay una sociedad que no tiene al árbol entre los amores de su vida. Para la mayoría de la sociedad riotercerense no es así. Es evidente que el arbolado no forma parte de su prioridad. Y por otra parte, hay una sucesión larga de gestiones municipales que no se han puesto por encima de la gente, sino que solamente han acompañado esa posición social de no privilegiar el arbolado y no se han puesto delante para generar
planes muchísimo más agresivos de forestación, que son los que la ciudad necesita. No solo en el arbolado. Yo veo hoy, cualquiera pasa por Río Tercero y ve enormes cantidades de frentes sin árboles, aunque sea obligatorio tener 2 árboles cada 10 metros. Y hay enormes cantidades de veredas sin árboles. Una Y calle después 2 céntrica sin símbolos, árboles. claro. No, 2 es símbolos posible. tengo que me parecen a mí, no digo aterradores, porque es demasiado grave la palabra, pero me parece que son un ejemplo típico de esto que digo. Uno, la Avenida Sabio. En Río Tercero creo que la mayoría de la gente aplaudió que se hayan levantado todos los palos borrachos de la Avenida Sabio y que eso parezca hoy un desierto. Creo que es un claro ejemplo del predominio de la idea del auto y de la vereda, Sí. digamos, de que el cordón, no puedo pasar con el auto porque el cordón se me levanta, porque el cordón está levantado y lo puedo chocar. Eso privilegia, o sea, el uso privado, el beneficio personal y patrimonial, por sobre el beneficio social, ambiental, de una ciudad sustentable que representaban árboles de 20, 25, 40 años puestos ahí, que ahora ni siquiera se han vuelto a replantar, pero que si se pusieran demandarían 40 años más para tener el esplendor que tenían los que se retiraron. Y la sociedad no solo que no lo cuestionó, sino que yo creo que hasta en su mayor parte lo aplaudió. Sí, ¿Por sí. qué? Porque el cordón levantado molestaba. La gente hoy pide sacar los árboles todavía Pide hoy más asfalto. de su vereda, claro, de su vereda, porque le molesta que se levante la vereda. Cuando lo que hay que hacer es, más que sacar el árbol, es corregir las raíces y en todo caso corregir el cordón. De última, lo que se hizo en la avenida San Martín en un par de tramos me parece un ejemplo, Sí. al menos que cortó esta historia de primero los autos y la comodidad del que barre la vereda respecto de después el árbol que tira hojas. Y sí, un árbol va a tirar hojas. Y hay otro ejemplo, la calle céntrica, La Libertad. Yo no entiendo cómo Río Tercero no avanzó todavía en un plan de embellecimiento de la calle Libertad que sobre todo represente una mayor peatonalización, un menor uso del auto, pero sobre todo una mayor presencia de verde. Claro. Cuando te dicen los comerciantes no quieren porque no se ven los carteles, es absurdo. Yo a cualquiera de ellos los llevo a cualquier ciudad de la provincia y del país Sí. que tenga las peatonales o los centros más bonitos y todos tienen árboles y conviven con los carteles. Es de una irracionalidad mayúscula. Sí, digamos. sobre todo porque es al y revés. sin embargo no se Claro. avanza. El árbol invita a pasear. Y además Siempre lo después- decimos, pero no hay un avance. sobre No, eso. Claro. no, porque no hay una autoridad municipal Exacto. a través de décadas que se imponga sobre ese criterio de la gente, que vaya un paso adelante, digamos. Yo he tenido experiencias personales de gente de otras ciudades que ha venido a Río Tercero una tarde de verano y realmente se van con una sensación horrible de nuestro centro, de nuestra calle Libertad, que contrasta con la San Martín, por ejemplo, por eso mismo, que parece una calle de Texas, del desierto, Sí, sí, faltan sí. una vez alguien me dijo, faltan las cosas, Que dan vuelta. las plantas secas dando vuelta Dando por la vuelta. calle Sí, con esos sí. días tórridos de calor. Sí. Son ejemplos de una sociedad que no valora al árbol como centro vital, no solo de la subsistencia cotidiana, del embellecimiento de la ciudad, sino de generarlo para equilibrarlo en una ciudad como esta, que no es cualquier ciudad tampoco por el otro perfil que tiene, ¿no? Y en el trasfondo un mejor vivir para todos, que es lo que buscamos. Claro, porque además vos ves que tienen que tapar la ropa, tienen que, o sea, en pleno verano, a la tarde, cuando vos se puede lucir las vidrieras, tienen que taparlas porque el sol decolora. Entonces, si tuviesen árboles, estarían protegidos. Entonces, Claro. hay una Lo contradicción reemplazan y con un los toldos. desconocimiento. Claro. Y se dan esos absurdos, ¿no? De tanto Claro. riotercerense que va a Mendoza o claro. a los barrios Voy a históricos de la ciudad de Está Buenos Aires maravillado. y vuelve y dice, claro, Sí, hermoso el maravillado. arbolado. Sí. Pero en Mendoza y en la ciudad de Buenos Aires hay plátanos que tienen más Sí, anchos sí, que la sí, vereda. sí. Y sin embargo nadie está pensando al contrario. Nadie está pensando y nadie lo toleraría que se saque el árbol porque levanta un cordón Claro. o porque no se ve el cartel. Eso no existe, digamos. Y en Río Tercero tampoco debería existir y sin embargo predomina el otro criterio, Es así. digo, agravado en una ciudad donde el árbol, por las otras razones que decíamos, debería ser un capital social, ambiental, urbano número 1.
Y ha habido experiencias en la ciudad de Río Tercero y hay experiencias de militancia alrededor del cuidado del medio ambiente. Sí. Generalmente, como decimos recién, las generaciones más jóvenes están a tiro tanto para informarse como también para participar activamente de la protección del medio ambiente. Es por eso que ahora vamos a escuchar otro testimonio y vamos a escuchar a Facundo Salomone, que es integrante de un grupo ambiental que siempre está allí activo para saber cuáles son las problemáticas de la ciudad de Río Tercero, tratar de también ponerlas en el eje de la discusión. Eso es. Y el arbolado ha sido un tema que se ha trabajado en los últimos Seguro tiempos. que sí. Lo escuchamos. Con respecto al cuidado del ambiente en Río Tercero, creo que es la responsabilidad de todos protegerlo. Es un derecho vivir en un ambiente sano. Creo que no hay un trabajo en conjunto con los ciudadanos y el gobierno, y que eso nos lleva a que ningún proyecto se concrete y perdure en el tiempo, como reforestaciones o el tema de arbolado urbano o el tratamiento de los residuos. Así también como han crecido los basurales clandestinos, la deforestación. Creo que esos temas, si se abordaran de otra manera, trabajando en conjunto, difundiendo información de educación ambiental, que es una herramienta fundamental en estos casos, podríamos mejorar la calidad ambiental de la ciudad. Creo que también la difusión de información sobre, por ejemplo, la calidad de nuestro aire o los desechos que se arrojan en nuestro río sería un avance muy importante, y creo que también a esta altura necesitamos tener esos datos, que sean públicos y que puedan estar al acceso de todos. El caso de Dioxitec creo que es un ejemplo muy claro de lo que los ciudadanos podemos hacer cuando nos organizamos. Recuerdo esa marcha y fue muy fuerte. Recuerdo que había muchas pancartas y intervenciones en la calle, que algunos decían, recuerdo, periodismo radioactivo, porque los medios también jugaron acá un rol muy importante, y también la política, por supuesto. La ciudad estaba como dividida entre los puestos de trabajo que podía ofrecer esa industria, pero al mismo tiempo la contaminación que podía generar en nuestras tierras. Entonces, ese debate fue muy interesante. Recuerdo que cuando uno compartió una publicación, en mi caso me pasó que un funcionario me escribió y me preguntó cuál era mi opinión, o sea, por qué yo pensaba que Dioxitec no se podía instalar. Y fue algo muy, muy groso porque se logró evitar. Entonces, aunque también lamentablemente se instaló en una ciudad no muy lejana, Río Tercero, pero que creo que, y esto ya lo dije antes, al nivel de nuestras industrias y no tener una gestión ambiental seria, imagino que si Dioxitec se hubiera instalado, tendríamos graves problemas hoy en día. Una buena experiencia la de la agrupación Río Verde con Facundo Salomone para retomar esto que veníamos hablando, la educación, las nuevas generaciones, y poner en el centro de la escena la discusión medioambiental. Yo digo, es casi el final del programa, y le voy a terminar dando la razón a Mónica de que esto de que la educación es central a la hora de discutir el medio ambiente. Los docentes siempre tenemos que decir lo mismo. Totalmente. Claro. Pero es que sí, que tiene que ver con la educación, como dije, formal, no formal e informal. Todos los ciudadanos tienen que tener conocimiento, y quiero hablar especialmente en este tema tan candente que estamos con la ordenanza que ya se declaró. Si esa ordenanza, así planteada, en esa ordenanza no se hace educación en todos los estratos sociales y a todos los niveles educativos, vamos a hacer agua. Porque la responsabilidad, en el caso de la problemática ambiental, es de cada uno desde casa. Entonces, si no educamos a la señora qué es lo que tiene que hacer,
no vamos a lograr nada. Por eso yo insisto siempre en que educar ambientalmente es no concientizar. La concientización la tenemos todos conocemos la problemática, pero no accionamos, sino que la educación ambiental te permite la concienciación, la conciencia y la acción. Esa es la idea, el hacer, y tenemos que hacer todos desde casa, no llegar a la plaza el domingo, que está divina, que está toda cuidada, y nos vamos y es un basural. Hagámonos cargo de nuestra basura, y eso es educación. Porque algo que quedó también flotando, esta idea de que también el medio ambiente no es algo que está separado de nosotros, somos parte del medio ambiente, generamos residuos, generamos basura todo el tiempo, y tenemos que tratar de que eso que generamos, incluso ya como individuos, sea lo menos posible, porque es inevitable generar residuos, pero por lo menos de que sea lo menos posible o de que esté resguardado, ¿no? o tratada. Hay alguna experiencia incluso en zonas cercanas de fuertes políticas educativas alrededor del residuo. Sí, y quizás hablando de concienciación, este concepto que retomamos y que valoramos, me parece que un buen ejemplo de eso, de conciencia y acción, es la experiencia de Papelón. Y uno de los referentes es Fernando. Bueno, sí, digamos que es un granito puesto en esa línea. Papelón nació en el 2012, hace 9 años, como una experiencia surgida a partir de dos necesidades. Por un lado, una inquietud que teníamos yo soy integrante de la Luciérnaga, digamos, de ahí parte el Papelón, de generar una forma de obtener recursos para sostener la institución sin la necesidad de andar, como suele ocurrir con tantas instituciones, mendigando dinero, recursos, subsidios, etcétera, de generarlo por cuenta propia. Y bueno, y de ese modo empezamos a desandar ese camino de transformar lo que se supone que es un desecho, que es una basura, en un recurso económico. Y llevamos un promedio de 6 toneladas mensuales que la ciudad recupera, no nosotros, la ciudad en su conjunto, y que yo creo que la principal contribución que ha tenido, que además de servirle a la Luciérnaga, en términos de recursos económicos, es el grano de arena que sembró en la concientización sobre la separación de residuos. Hay ya empresas, instituciones, comercio y muchos vecinos que separan su papel para destinarlo a la Luciérnaga. Hay otra experiencia limitada pero interesante en Río Tercero que lleva varios años, que es el de los envases plásticos, de las botellas, del plástico PET, que también hay repositorios en numerosos barrios donde la gente lo usa, ¿no? También no es será lo masivo, en particular, no es el Estado, sino que son hay experiencias. una mezcla, digamos, pero que nunca se pudo desarrollar suficientemente bien, digamos, quedó siempre a mitad de camino. Pero está. Lo que siempre faltó en términos de recolección de residuos, que es uno de los grandes pasivos ambientales en el país y en Córdoba, en la provincia, y también en Río Tercero, que es una ciudad muy atrasada en el tratamiento de sus residuos, en el destino final de su basura, es precisamente un proyecto más global. Recién ahora, cuando otras muchas ciudades han avanzado ya en las últimas 2 décadas, recién ahora Río Tercero tiene una ordenanza que trata de ponerse en línea, digamos, y que va a tener que comenzar con un proceso también de educación, de generar conciencia, de cómo separar, etc. Pero yo intuyo que es cierto que va a ser un largo camino de generar conciencia para que la gente separe bien, etc. Pero la excusa de que es muy difícil porque la gente no lo hace ha sido históricamente más una excusa de los funcionarios que no se metieron en el problema para solucionarlo, entre otras cosas porque representa de algún modo un mayor costo, que de la propia sociedad, que cada vez, empujado por los chicos, los niños y los adolescentes, están más proclives a hacerlo. Creo que el Papelón, esto de los envases en las esquinas, etcétera, demuestran de que hay caldo de cultivo, digamos, para avanzar. Claro. Y digo de lo del costo porque es uno de los grandes dilemas que hoy enfrenta el tratamiento de la basura y que debemos asumirlo. Tratar la basura en forma aconsejable es como tratar una enfermedad, o sea, no tratarla es más barata, pero obviamente el costo final es mucho, es carísimo o es letal. Pero tratar la basura en forma adecuada tiene un mayor costo económico, porque no se le puede tirar en cualquier lado por todo lo que implica, no solo en la contaminación local de las napas, del aire, etcétera, sino en lo que contribuye la basura, en lo que hoy es un tema
absolutamente clave, que escapa a Río Tercero, pero que es absolutamente clave para la subsistencia hasta de la humanidad como tal, que es el cambio climático y en ese caso la basura acumulada, la falta de tratamiento, etcétera, es uno de los impactos que se generan. Si cada ciudad puede solucionarlo, es una contribución al planeta de todos. Muy bien. Exactamente. Bueno, creo que hemos tenido una charla donde aprendimos un montón. Todos aquellos que sospechamos que podríamos hacer muchísimas más cosas, o de las que hacemos hacerlas mejor y no hacerlas a medias con respecto al medio ambiente, me parece que hemos tenido una especie de seminario con los invitados de hoy. Sí, yo por último, no sé si Fernando, Mónica, les queda algo alrededor de los desafíos hacia adelante que tenemos como sociedad. Hacernos cargo y ser buenos ciudadanos, el empezar a trabajar como ciudadanos por esto del arbolado, por el agua, por toda la temática ambiental, y no tener este individualismo de que en algunos momentos me ha pasado que cuando vos decís, un señor que estaba con la manguera lavando su auto, yo le dije que estaba haciendo derroche, me dijo, yo pago el agua. Eso no sirve, no nos sirve, no le sirve ni a él ni a nadie. Entonces, esa parte es donde tenemos que cambiar. Empezar, los desafíos son muchos, educarnos, el conocimiento es fundamental, vuelvo a decirlo, pero tenemos que hacernos cargo de toda la problemática, porque como decía bien Fernando, todo eso contribuye al cambio climático global, que es un tema estamos al límite. Entonces tenemos que tratar de empezar a hacer esos cambios desde casa para empezar a revertirlo. Sí, yo creo que, digamos, si uno piensa en los desafíos, me repetiría con lo que he dicho anteriormente, sería ir en la línea de lo que al menos en mi opinión personal he planteado como los dilemas, son esos y varios más, digamos, en términos del ambiente de Río Tercero, pero el desafío es cómo transformar una ciudad, hacer una ciudad más sustentable, y para eso, y más amigable, digamos, ¿no? Otro que se podría sumar es el de los espacios verdes. Río Tercero es una ciudad que, por ejemplo, no ha capitalizado, no ha aprovechado, no ha transformado sus espacios verdes en centros realmente verdes de aprovechamiento del arbolado, etcétera, y con el suficiente cuidado como para que la gente se apropie de ellos, que los quiera, que los haga suyos. Parece en Río Tercero que algunas plazas son que la gente hasta es enemiga del espacio, porque no lo siente suyo. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿La gente en Río Tercero es tan especial o distinta a las de otras ciudades? Seguramente no, estoy convencido que no. Lo que hay que hacer es primero embellecerlo el lugar y de a poco ir generando ese compromiso. Y después hay un montón de temas macros que tienen que ver con lo industrial, con el futuro del agua, y después temas que tienen que ver con el día a día de la gente, el arbolado, los espacios verdes. Hay múltiples caminos que se pueden desandar, digamos, en la ciudad, y que en la mayoría de ellos yo los veo como que estamos atrasados. Muchas gracias por la visita, Mónica y Gracias Fernando. a ustedes. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias. Sergio, terminamos el programa de hoy. Terminamos el programa de hoy. Me quedaba pensando en una anécdota familiar. Una chica de Alemania nos visitó en casa un par de días, y a mí me llamaba mucho la atención que cuando se lavaba los dientes, abría la canilla, digamos, en el baño, y la cerraba. La abría y la cerraba, la abría y la cerraba, ¿cierto? Entonces cuando le pregunté, me dijo, sí, pues nosotros hacemos así, porque si no estoy desperdiciando el agua. La uso específicamente cuando necesito mojar el cepillo. Entonces yo pensaba la enorme diferencia que hay entre ella y nosotros, que hacíamos la pregunta, y es una diferencia básicamente educativa, ¿no? Sí, en el caso, y también una experiencia personal, me toca, como lo decíamos al comienzo del programa, yo soy medio obsesivo con el cuidado del agua, y esa obsesión me ha llegado a ese nivel, digamos, o hasta reutilizar el agua del lavado de lavarropa. Para nosotros no es común. O lavar el auto muy cada tanto, digamos. Claro. Bueno, Sergio, hasta el próximo programa. Bueno, así es. El gusto de estar aquí y nos veremos el próximo programa. Esto ha sido todo por hoy. Esto se llama La Ciudad en Cuestión. Esperemos que a partir de estas líneas de pensamientos empecemos a cambiar un poquito nuestra conducta alrededor del cuidado del medio ambiente. Hasta el próximo programa.